Síganos en nuestras redes, dele a la campanita. Saludos. Arranca una nueva semana, pero se terminó el Mundial. Y del Mundial ganó España, ganó 1-0, pero le anularon 2 goles por efectos del VAR, pero de todas maneras hicieron los goles, le anularon 2. Bien anulados, pero insisto, hicieron 3 goles. Ahora, el gol definitivo fue ya al final, en la segunda alargue. ¿Y qué es lo interesante del juego? Bueno, aquí está la celebración. Facilito. Al Catire nadie le quita lo bailado. Él fue a esa vaina, fue el anfitrión, los puso a bailar, los puso a ganar plata. ¿Y qué creyó el Toche Cono de Infantino? ¿Que lo iba a sacar? Catire le dijo aquí, y aquí no me muevo, y yo estoy en la foto. Que después, que la copa, que lo que quiera. Pero Catire no pierde una porque ese le va a sacar punta. Sobre todo porque si algo ha demostrado el señor Trump es que ha tenido el mejor trato posible para la comunidad hispanoparlante. Al punto que el juego de ayer era entre argentinos y españoles, no latinoamericanos, hispanoparlantes. 1. 2. Por supuesto que dentro de las cosas interesantes es que fue el rey Felipillo con las infantas y con la bruja Morticia, que es una comunista redomada, que es esta que está aquí, que la tipa, por supuesto, estaba con su cara de cañón, allá de brazos cruzados, la propia mangasmiada, la verdad que esa es una zurda despreciable. Pero mientras tanto, el Catire se la tripió de la mejor manera porque el tipo dijo, yo soy el anfitrión, yo soy el dueño del juego. Pero no solo eso, sino que es que además se llevó a la Chimba, que es la presidenta de México, y al Bolsa de Carney, que es el primer ministro canadiense, y no se veía mucho en la foto, pero yo le apuesto que cuando el Catire fue para la mesa detrás donde están los pasapalos, para comerse un sausage o unos trocillos de jamón de jabugo o un respectivo salami con quesito, allá agarró a Claudia y le dijo, mira Claudia, estás pelando bolas por aquí, por aquí, por aquí, te voy a escoñetar por aquí, por aquí, por aquí, ponte pálida porque después no me llames compadre que la hija se muere. Eso es más o menos la lectura en el arranque político. Otra cosa que es muy importante observar es que este mundial que se jugó entre Canadá, México y en los Estados Unidos, bueno, las sedes estuvieron a la altura, los juegos en México estuvieron a la altura, la verdad que la organización fue de primera, la FIFA de Fantino lo que trató fue de alargar el chicle al máximo con las escuadras que generaban plata. Y por eso es que hay tanta gente que criticó los juegos de Argentina donde les permitían alargar el chicle, pero finalmente quizás hay varios héroes de la contienda de ayer. Quizás el primero es este pájaro, el señor Luis de la Fuente, que es un conservador a rabiar, que es un tipo, un católico y además un hombre familiar. Pero, ¿qué es lo interesante de este tipo? Este tipo viene de la Federación Española de Fútbol. Ha llevado este equipo de muchachos desde que eran juveniles, sub-20, y los ha paseado por una cantidad de escenarios y los ha hecho campeones en todos. Que de la escuadra española se dedicaron fue solamente a sacar a los 2 pintados, a Yamal y al otro pájaro, a los 2 peluches esos de color. Pero la verdad es que los goles los hicieron fue españoles, españoletes, como este pájaro. ¿Ok? Pero también quizá lo interesante mostrar es que el balón de oro del torneo se lo dieron a este pájaro, que es el señor Rodri Hernández. Era el tamaño de Tarajayo, es un bicho que tiene casi como 2 metros. Pero más allá de eso, el tipo tiene un palmarés.
El tipo no es ninguna mariquera. El señor Rodri fue Balón de Oro en el año 2024 y fue elegido como el mejor jugador del mundo por France Football. Después le dieron el Balón de Oro del Mundial ayer, porque no fue el que hizo más goles, pero fue el que hizo más asistencia, recuperación de valores y ganó el Mundial. Después fue nombrado el mejor jugador de la Copa del Mundo de la FIFA, tras la victoria de España en Estados Unidos. Fue el mejor jugador de la Eurocopa en el 2024. Fue el Balón de Oro en el Mundial de Clubes del 2023. Fue el jugador de la temporada de la UEFA Champions entre el 22 y el 23. O sea, epa, está bien, todo el mundo ayer los ojos lo tenía puesto sobre Messi y sobre Yamal, pero este bobito ahí, ay, ¿y por qué lo tienen ninguneado? Porque el tipo es cristiano, porque el tipo es católico, porque cuando le dan la entrevista, lo primero que hace es agradecer a Dios y a la Virgen. Y claro, como el tipo no cubre el relato woke, no lo sacaban. Pero ahora se lo tienen que mamar, porque el tipo es el Balón de Oro. Esa es la verdad palmaria. Por supuesto que fue interesante el show del medio tiempo. Allí vimos a esta abuela, que es la señora Madonna, que apareció con este par de peluches, que son unos artistas, que son Ronaldinho y Ronaldo, unos ex campeones mundiales, y estuvieran con sus nietos gozando un pullero, pero si hay plata y me vas a complacer con algo, para allá se fueron este par de brasileros, de lo más interesante, pero también quizás lo otro pertinente de ilustrar es que el show del cierre tuvo un toque venezolano porque se llevaron al señor Dudamel con una orquesta de músicos venezolanos que pertenecen al sistema y allá estuvieron haciendo un performance que fue bien interesante en el medio tiempo. Por supuesto, hay gente criticando que fue un show gris. Ah, no joda. Eso, para criticar, está mandado a hacer todo el mundo. El espectáculo tuvo una entrega impresionante, pero también hay que recordar que en medio de eso, hoy, a esta hora, y en los últimos 10 días, los Estados Unidos ha estado castigando en misericordia al, al gobierno iraní y la base de los iraníes dentro de Teherán, en muchas partes de de esa geografía. Hay que recordar que Irán es un país que tiene algo así como 1.700.000 kilómetros cuadrados. Es algo así como 2 veces el estado de Texas. Es algo así como todo el estado de Alaska más una uñita. Y ahí hay 90 millones de personas, de manera que, por supuesto que los tipos siguen lanzando ataques, todavía les quedan drones, todavía les quedan misiles, pero Estados Unidos estaba atacando y estos tipos se lanzaron su fatua para amenazar a los americanos y Trump dijo, vamos para adelante. Y el Catire estuvo allá en el evento con, mira, aquí está, la primera dama, para los que tienen dudas. Y quizás de eso, otras cosas que pudiéramos indicar es que el evento estuvo de lo más animado. Por supuesto que el sarnoso de Sanchinflas tuvo chance de saludar a Trump y darle la mano porque andaba con el rey y la reina y era el saludo protocolar. Pero cuando usted ve la foto, estaba Trump, Infantino, la pareja de Infantino, después estaba el rey, después estaba la reina Morticia y después era que estaba el toche de Sanchinflas. No pudo rosquear. Del lado de Trump, entonces estaba la primera dama, doña Melania, después estaba Carney, la Chainbound, tal, pero eso fue así. Después, por supuesto, hay que seguir recordando la nota, porque aquí, para deporte, vaya de pamerilla, pero aquí estamos echando la crónica política del evento, porque eso era un evento que tiene una visualización
política. Fíjese, no pasó absolutamente nada. Cuando todo el mundo andaba con ese jopo apretado, porque podían haber hecho cualquier cosa. Era demasiada gente. Entonces, que no hubiese pasado nada, solamente el juego. Eso fue un triunfo, eso fue un éxito. Otra cosa que es interesante mencionar es que en España se fajaron a hacer como que la representación española eran los dos pintados, uno de Ghana y uno de origen magrebí, que es Yamil y el otro muchacho. No tengo nada en contra de esos carajos, pero ¿qué te pasa? España es un país de 60 millones de personas y resulta que los poster boys de Disney y de todos lados, Nickelodeon, eran los dos pintados. Resulta que esos carajos no fueron los que hicieron los goles. Jugaron bien, pero no era que era. O sea, Messi es Messi, pero estos carajos, pero esa era la línea walk que se plantearon en España, pero los hechos demostraron que ese relato quedó aburrido. Otra cosa importante es que hay un jugador de origen vasco que jugó 2 minutos en todo el mundial. Y ese Bolsas, a la hora de entregar las medallas, el carajo pasa y no saluda a Trump. Y como no saluda a Trump, Trump agarra y se coge la medalla y no se la da. Creo tú, huevón. Si el presidente lo estudia el anfitrión, a mí me respeta, cabeza de huevo. Entonces el tipo le tocó regresar, saludar a regañadientes y ahí sí Trump le puso la medalla para que sea serio. También hay que acotar que ese jugador de origen vasco hace unos días pertenecía era al club de fans de Penélope Cruz y del come mierda de Javier Bardem. Un par de comunistas redomados que viven del capitalismo a toda leche. Y por supuesto, hubo una pita desde la gradería española contra el Catire, pero cuando ustedes ven quiénes eran los que estaban en ese sitio, era ese par de pajugos comunistas, Penélope y Javier, par de pajugos a toda carrera. Claro, hoy la prensa rosa en España se irá solamente por lo de esos idiotas, pero la verdad es que el grueso de la fanaticada en el estadio era Argentina y los que fueron de España, muy importantes también, fueron muchos, pero también cuál es el reflejo de lo que puedes ver. Primero que el costo de las entradas era una verga richísima. Ahí creo que la entrada más barata era de $3.000 para arriba, porque había menos españoles, porque como sociedad los tienen cosidos de impuestos. Y eso lo que indica es que no todo español holgado se puede echar el viaje, pagarse el viaje, los costos del viaje y de paso pagar la entrada. Por supuesto que el estadio estaba full hasta el techo, pero eso es lo que te demuestra la destrucción del poder adquisitivo de una nación. Cuando tú no puedes ver que siquiera medio estadio se llene de los tuyos, es que tú lo que tienes un poco de pelabola. También hay que recordar la nota histórica venezolana, que es este que está aquí. Don Lázaro Candal, que fue el hombre que nos cantó los goles a la gallega durante 30 años. El primer mundial que yo vi fue por allá, Alemania 1974. Y ya desde esa época, este señor cantaba goles. Y por supuesto, de ahí para adelante, toda una escuela, toda una leyenda, toda una historia y todo un afán por hacer de que la gente se emocionara con el fútbol. Porque cuando tú ves que narran el fútbol en inglés, Pedro le manda a Juan, Juan le manda a López, López le manda a Rodri, Rodri le gana a Unai y después gol. Ok, gol, listo. En cambio, cuando usted escuchaba a Lázaro Candal, usted se paraba del asiento, amigo, este levantaba la emoción. Nos dejó el legado de su vástago, el señor Alex, que recién le cambiaron, le hicieron un trasplante de corazón.
por supuesto que no puede pegar los gritos que pegaba su padre por ahora, pero ese es el legado de lo que aprendimos en el fútbol los venezolanos y de lo más interesante. Dicho eso, déjeme ver que la señora Laura Pausini en el intermedio le dedicó su presentación al pueblo venezolano, a la gente que está con el, con el tema del terremoto.